Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Federico. Encantada de estar aquí en Voto 2016. Bueno, la primera pregunta se desprende de la encuesta que acaba de comentar Verónica. Le dan 1.5% a su candidato y a Gregorio Santos, que está en prisión, 1.8%. O sea, un candidato en prisión ha pasado en la intención de voto en este momento a su candidato. Dicho sea de paso, una figura sui generis, porque solo en el Perú puede suceder que una persona, además cuestionada por actos de corrupción, dirija su campaña desde un centro penitenciario. Solo pasa acá. Claro, pero la pregunta iba, ¿cómo alguien así, con esas características que, digamos, lo podrían más bien relegar, ha sobrepasado en intención de voto a su candidato? Bueno, aunque esto pudiera ser percibido por los televidentes de primera edición, yo te diría que la campaña está aún en sus inicios. Nos quedan 8 largas semanas por delante para que ahora la plancha al Congreso que acompaña a la plancha presidencial del Partido Nacionalista pueda visibilizar el trabajo que hemos hecho durante el gobierno, este quinquenio liderado por Ollantumala, y las ofertas electorales que tenemos por delante, que esperemos persuadan a la población, aún si es cierto este margen de indecisos que todavía no ha decidido por quién votar, que se puedan sumar a nuestra propuesta electoral, y además también el voto rural, que aunque entendemos, esta es una encuesta que abarca también esas poblaciones, hay todavía ahí un caudal que explotar, y estoy segura que pronto remontaremos en la intención de voto. O sea que los candidatos al Congreso en la lista del Partido Nacionalista podrían hacer más visibles, digamos, más evidentes todas las obras que ha hecho el gobierno. 5 años de gobierno no fueron suficientes para hacer visible lo que este mismo gobierno, con todo el poder que da un gobierno, pudiera hacer ver a la población. Es que si en algo han coincidido tiros y troyanos, Federico, es que nosotros no hemos sabido comunicar. ¿Cómo puede ser posible que, habiéndole dado este gobierno a la educación lo que ningún otro gobierno, y en eso coincidirás conmigo, le ha dado 4% del Producto Bruto Interno destinado a la educación, al 2021 llegaremos al 6%, los colegios de alto rendimiento, la política social implementada con certificación internacional de calidad del servicio como es el ISO 9001, el salto a la conectividad, 100% de pavimentación de la longitudinal de la sierra, que va a beneficiar a 8 millones de peruanos, no lo hemos sabido comunicar. Y por supuesto la política social, que nos ha permitido, además de crear las oportunidades de desarrollo, sacar de la pobreza a más de 1,5 millones de peruanos y peruanas. Ahora, ¿usted cree que es una falta de capacidad en la comunicación o es un rechazo de la población? Porque también podría uno interpretar, bueno, la población los ha visto y no los quiere. Tiene que ver de todas maneras algo de eso, porque en toda gestión siempre existe el desgaste político. Y en la medida que tampoco hemos sabido ofrecer defensa a las imputaciones que se nos ha venido formulando como gobierno, de hecho, siempre el elector va a querer una nueva propuesta, va a querer la alternancia en el poder, no solo en el candidato, también en el partido político. Y ahí está el engranaje que tenemos que hacer nosotros, las figuras políticas y los invitados del Partido Nacionalista, para apoyar al candidato presidencial a que pueda surgir en las preferencias electorales. ¿Usted no cree que el tema de las agendas de Nadine Heredia, la primera dama, impactaron en la candidatura de Daniel Urresti? Políticamente afectó, por supuesto, al Partido Nacionalista, aun cuando no tiene nada que ver con este gobierno, porque los hechos que son materia de investigación datan del año 2006 en adelante, cuando todavía nosotros no éramos gobierno, pero de hecho hay, digamos, un sentir en la ciudadanía de que es un tema que tiene que dilucidarse, que investigarse, y siendo nosotros las figuras visibles del Partido Nacionalista, de hecho hemos sufrido un desgaste de imagen ante la ciudadanía. Se trata de la presidenta del partido, la presidenta actual, ¿no es cierto?, número 1, y número 2, siendo primera dama, se puso mucho énfasis en la colaboración política entre el presidente y la primera dama. Entonces, digamos, es fácil que si había una acusación contra ella, eso se trasladara hacia el gobierno y hacia el partido de gobierno. Y ahí está la reacción del Partido Nacionalista, de remontar este desgaste que hemos tenido por este tema que todavía está siendo investigado en el Ministerio Público. Hay que dejar sin ningún tipo de presión política que los operadores del derecho hagan su trabajo, y yo saludo que la señora Nadine Heredia esté colaborando como corresponde con la acción de la justicia. Y hablando de colaborar, usted habló de la lista, de los miembros de la lista del Congreso y de los invitados. ¿Usted está como miembro del partido o como invitada?
Yo soy parte de la cuota de libre designación que la ley de partidos ¿Usted está le invitada en su faculta propio partido? A disponer directamente al partido. Sí, yo he sido invitada a participar de esta contienda electoral. ¿Qué fue lo que pasó? Porque inicialmente vimos la información que señalaba que ustedes habían presentado o habían puesto o tenido una lista según las elecciones estatutarias. Y después aparece una modificación donde ya se le incluye a usted. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es formalmente? Bueno, en interno yo he solicitado las explicaciones del caso, me las han dado el Comité Electoral Nacional, los asambleístas que asistieron me dijeron qué es lo que había pasado en esa sesión, por la cual yo al final no aparezco en la lista de candidatos al Congreso, y esos son temas que se han ventilado al interior del partido y en esa esfera debe quedarse. Lo que sí es cierto, que habiéndose desarrollado una asamblea eleccionaria, el veedor de parte del Jurado Electoral Especial hizo un acta de constatación y ahí se consignaron los nombres de las personas que iban a ser los candidatos. Elegidas. Sin embargo, como te lo he señalado, hay una facultad del Partido Nacionalista, como cualquier otra organización, de disponer una cuota del 20 al 25% de libre disposición. O sea, que digamos usted, el partido corrigió su error recurriendo a esta fórmula que le permite, legítima y legal. Le permite estatutariamente realizar, de manera que por eso no ha habido ningún problema en la inscripción. Y que no se ha perjudicado tampoco ninguno de los candidatos al Congreso, porque se produjo una renuncia dentro de los 10 primeros lugares de una que fue nuestra congresista en la primera promoción, la señora Susana Vilca, que ya no ha querido participar de esta contienda electoral, y la señora Susana Villarán, que estando ella en el número 2, señaló que no tendría ningún inconveniente de ceder su espacio para que yo pueda ingresar en la lista bajo esta modalidad. ¿Eso significa que si alguien en otro número de la lista hubiera cedido su puesto, usted no hubiera ido? No, no es eso. Lo que pasa es que yo no hubiese permitido lesionar el derecho de ningún candidato que legítimamente haya sido electo en la Asamblea. Claro. Pero al producirse un vacío dentro de los 10 primeros lugares y teniendo esta facultad el Partido Nacionalista de designar de su cuota de libre disposición a cuadros políticos o personalidades ajenas al partido a participar, obviamente, además por un tema de institucionalidad, porque es necesario fortalecer a los partidos políticos, es que acepto ir a la reelección. Se lo pregunto de otra manera, si no hubiera habido esa renuncia y no hubiera quedado ningún número y no hubieran cedido el puesto número 2, ¿usted igual hubiera ido con cualquier otro número? No, jamás, Federico. ¿Por qué? Por un tema de dignidad. En principio, yo no debiera haber aceptado ir en el partido, mejor dicho, en la lista del Partido Nacionalista. De hecho, sorprendió cuando finalmente porque aparece en ya la se había realizado una asamblea, ellos habían ejercido su derecho a voto, los asambleístas, y si no se hubiese producido el escenario del cual estamos hablando, y siendo legal y legítima la figura del partido de disponer una cuota de libre disposición, yo no hubiese aceptado. Bueno, de hecho ahora, verla a usted como invitada es bastante extraño para uno que la ha visto fajarse por su partido, ¿no? Es que la ley no discrimina que seas militante o seas un invitado, dice cuota de libre disposición. Es más, alguien podría haber sido hasta mejorado en la ubicación. Por ejemplo, en una región, de estar en un puesto inferior, pudiera haber ascendido si el partido hubiese ejercido esa potestad, como entiendo lo ha hecho en algunas regiones. ¿Cuáles son los invitados ahí en la lista de Lima? No sé quiénes, finalmente no sé quiénes hayan sido, al igual que yo, convocados bajo esta modalidad, porque de esto se encarga, en este caso, la personera nacional, que es también miembro del Comité Ejecutivo Nacional, la señora Cintia Montes. A mí solo se me comunicó, se me explicó que esta iba a ser la modalidad jurídica por la que yo iba a participar, y siendo que no estaba lesionando el derecho de ninguno de los que habían sido electos, acepté ir. Además, porque en estas circunstancias, Federico, es donde sale a relucir, en verdad, quiénes queremos o no al partido. Para mí hubiese sido fácil. Además también quién tiene, al margen del partido, quién tiene cierta dignidad, digamos, ponerme en la tribuna, victimizarme y decir, bueno, vamos a ver cómo la hacen ahora. Pero yo tengo que poner el hombro. El partido necesita subir en la intención de voto, no solo por un tema de subsistencia a través de la valla electoral, sino que como partido político, nuestro historial de ser una organización relativamente joven, debiera ir siempre en creciendo, es decir, de menor a mayor, y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Yo soy una más ahora. O sea, usted se ha sumado a una tarea de emergencia, digamos, que es por lo menos pasar la valla electoral. Yo me he sumado a un trabajo en equipo. Yo estoy acostumbrada a trabajar en equipo y no soy ni más ni menos que cualquiera de los que nos acompañan en la lista al Congreso. Digamos que usted estaba dispuesta a no participar en la lista, a no candidatear y a no ser congresista.
¿Está dispuesta a eso? ¿No es Por cierto? supuesto, Ya lo porque había además, asumido. yo lo había dicho acá, en América Televisión, a través de Cuarto Poder, donde yo me encuentre, servirá al país. Siempre lo hice toda mi vida. Y el cargo de congresista no me privilegia con respecto a ningún ciudadano. Cuando se trata de trabajar en favor del país, como lo hacemos todos los peruanos, ahí siempre me tendrán. O sea que de acá para adelante, arriba del 1.5. ¿Cuánto? Bueno, yo quiero soñar, quiero ponerme metas altas. El asunto es alcanzar la segunda vuelta. El asunto es alcanzar la segunda vuelta. Hasta ahí se pone La primera meta. parte de la estrategia electoral, ¿no? Luego, dependiendo quién pase con nosotros, evidentemente a 8 semanas de las elecciones, todo evidencia que será la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular quien vaya ya a la segunda vuelta, ya tiene medio pasaje adquirido para ir a esta, y ahí será otro escenario político. Y por último, en caso de que ella siguiera en esa posición en las encuestas y ya en la votación, ¿qué se siente disputar una vuelta electoral con aquellos miembros de la oposición y del grupo contra el que ustedes se opusieron? Bueno, es parte de la política. Y si nosotros queremos fortalecer, te lo decía, la institucionalidad del país, hay que hacerlo con organizaciones que hacen precisamente vida colegiada, como es Fuerza Popular, como son los otros partidos, por lo menos los que están inicialmente dentro de los 5 o 6 primeros puestos, que se les conoce un historial de vida política y es indistinto quién sea el candidato. Nosotros competimos en razón de los partidos y de las propuestas electorales. Muy bien, muchísimas gracias. Como dice usted, falta mucho todavía y podremos conversar nuevamente. Falta mucho, y yo quiero decirle al televidente de América Televisión que si además acepto ir a la reelección es porque entiendo que en el tintero quedaron muchas tareas pendientes para la promoción y defensa de los derechos de la mujer y demás poblaciones vulnerables. Entre ellos está precisamente en alinear el Programa Nacional de Violencia contra la Mujer con las nuevas competencias que le hemos dado a través de una ley que abarca no solamente la violencia, y hablamos de mujeres, ya no de mujer, porque hay muchos tipos de mujeres, entendiendo también la diversidad que tenemos en el país, y el entorno familiar. El Programa Nacional de Violencia tiene un marco legislativo que solamente lo circunscribe a auxiliar a la mujer. Hay que ampliar ese marco. Es una tarea pendiente que la haremos juntos, porque la violencia tiene que ser erradicada de raíz en el Perú, y ese es un trabajo colectivo en el que nos involucra especialmente a ti, Federico, y a todos los televidentes. Muy bien, muchísimas gracias. A ti las gracias. Ana Jara va con el número 2 por el Partido Nacionalista. Verónica, ¿cómo estuvieron?